Dice, versículo 6. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Pues está muy fácil, entonces aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima. Muy bien. Entonces, los versículos 6 y 8 describen el segundo día de la creación. Si te das cuenta, no está tan complejo, no está tan complicado como el primero, que en el principio estaba la tierra deshabitada y vacía. Entonces, está un poco más digerible. Principalmente la interpretación del pasaje está fundamentada en el lenguaje original, en la interpretación del lenguaje original. Entonces me voy a estar yendo mucho al hebreo original y explicándote los términos a forma de que puedas comprender un poquito mejor. El segundo día de la creación muestra cómo Dios comienza o continúa a dar forma a lo que en un principio era inhabitable y desordenado. Si te acuerdas de lo que vimos el primer día, era esta parte donde Dios crea esta masa que es inhabitable. Y conforme vamos viendo la creación, esta masa va tomando forma hasta llegar a ser algo que puede ser llamado habitable, ¿sí? Algo que nosotros podemos habitar. Entonces, todo este transcurso, ten en mente que el objetivo final es que sea habitable, ¿sí? Esa es como la formación de la creación. Entonces, el primer día fue la creación y después de eso empieza a darle forma. Ahora, en este día abarca lo que vienen siendo las aguas y la expansión. Y el tercer día, puedes notar que el enfoque de la creación es la tierra misma. El universo creado por Dios tiene su enfoque en la tierra que nosotros habitamos. En el siguiente día de creación, que ya veremos el próximo miércoles, te vas a dar cuenta que empieza a crear así como que las galaxias, las estrellas, todos los astros, cuerpos celestes. Pero algo que es interesante notar de esto es que la Biblia en realidad nunca dirige mucho tiempo a eso. Más bien es así como, y Dios creó también esto. Sin embargo, la historia y la creación y todo aquello se enfoca principalmente en la Tierra, ¿sí? En este planeta que tú y yo habitamos. No sabemos qué pueda haber allá afuera, pero sabemos que el enfoque está aquí. O sea, la historia que Dios está queriendo contarnos a través de su palabra está enfocada aquí, en este teatro, en este escenario, ¿sí? Ya. Entonces, también eso es algo interesante y curioso. Creo que todos tenemos mucha curiosidad respecto a qué pueda haber o qué no pueda haber allá afuera. Y es muy interesante. De hecho, no sé si hace poquito vieron que ya se descubrió el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Ya, hace como un año y medio, más o menos, describieron o tomaron la primera foto de un agujero negro, que es así como foto real, no hecha por inteligencia artificial. Y recientemente, te estoy hablando hace como una semana si quieres, acaban de hacer eso mismo, pero con el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Entonces son cosas muy interesantes, son cosas muy cool, pero bueno, eso ya son otras cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, comenzando. Versículo 6 dice: Dios dijo. Entonces vamos a pararnos ahí porque está muy interesante. Pero sí, esta declaración de Dios dijo, nuevamente hay que constantemente repetir y enfatizar el hecho de que la Trinidad está presente en toda la obra de creación, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra, que decimos que Dios dijo o la palabra dijo esto, estamos hablando de Cristo mismo. Recuerda que la palabra en su original es logos, ¿sí? Y esta misma palabra es la que utiliza Juan cuando comienza con su carta, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Este verbo es logos. El verbo está hablando de Cristo. Entonces, siempre que estés estudiando Génesis, ahorita que estamos con esto, siempre ten en mente que la obra de la creación es trinitaria, ¿sí? Como el resto de toda la obra pues bíblica, básicamente.
cuando vamos a lo que dijo Dios, dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esta palabra de expansión ha generado varias formas de cómo interpretarla, dependiendo de la persona. ¿Sí? Originalmente la palabra hebrea para expansión es reikia, que es rakia, con K o con Q, como la quieras escribir, es reikia. Y la palabra básicamente abarca todo lo que está arriba de nosotros. Entonces, esta palabra es como una forma de referirse a todo aquello que está arriba de nosotros, hablando de cosas materiales. ¿Sí? Acuérdate que estamos hablando de la creación, es algo literal, entonces tómalo como algo literal, cosas físicas. Si me acompañan o si me ayudan a buscar más bien Génesis 1:20, que está ahí adelantito, y Job 26:9. Ambos de estos versículos hacen uso de la palabra reikia para referirse básicamente al cielo, ¿sí? Lo que nosotros comprenderíamos como el cielo azul con los pajaritos y las nubecitas. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. 19:20. Job 26:9 y Génesis 1:20. Yo tengo Génesis aquí, ya que estoy. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ajá. Job. Él encubre la paz de su trono y sobre él extiende su nube. Entonces, tú puedes encontrar más ejemplos en la Biblia. De hecho, si te metes a buscar esta palabra reikia, puedes encontrarla varias veces. También en los Salmos hace referencia a esta palabra. Por ejemplo, los Salmos dice, como lo usa como cortina, o solo lo traducen como cortina, pero específicamente está hablando de el cielo como tal. Entonces, cuando Dios crea la expansión o Dios forma la expansión, está hablando de este cielo. Lo otro que puede ser complicado de entender es la parte de las aguas, ¿sí? Porque dice, separó las aguas de las aguas. Que nuevamente esto es como algo contextual, pero básicamente lo que está diciendo es, hay aguas de la tierra y hay aguas del cielo. ¿Cuáles son? Bueno, océanos, mares, lagos, nubes. Entonces, por eso separa las aguas de las aguas. Básicamente en este día de la creación hace la expansión, o sea que es el intermedio entre el agua de la tierra y el agua de los cielos o las nubes. Contextualmente esto sí se podía comprender porque usaban la misma palabra, o más bien entendían el agua como la misma cosa. Si tú te referías a agua, tú entendías, sí, agua, tierra, agua, cielo, lo mismo. Finalmente es agua. Richard Phillips explica y define reikia como una barrera extendida por Dios para separar las aguas de la tierra de las aguas de arriba. Entonces, básicamente está describiendo la atmósfera donde las nubes flotan sobre nosotros. ¿Sí? Esto sería la expansión, la reikia. Ajá. Entonces, es sencillo, ¿no? Dime. ¿Cómo se escribe? R-A-K-I-A o Q-I-A. Ajá. Así como se escucha Raki. ¿Con A? Y con K. Ajá, con A. Ok. Sí. Entonces, de aquí, ¿qué puedes sacar? Realmente es un pasaje como bastante corto. Finalmente dice, Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Que si te das cuenta es lo mismo que pasa en el primer día. Y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Sí. Pero sí hay varias cosas que puedes sacar de aquí que son bastante interesantes. Una de ellas es el hecho de que debemos de actualizar nuestro conocimiento, o debemos de mantener actualizado nuestro conocimiento. Conforme estaba leyendo esto, estuve leyendo varios comentaristas, varios artículos, lo que pueden encontrar básicamente. Y es interesante ver cómo se iba interpretando este pasaje a lo largo del tiempo por diferentes personas. Se cree, por ejemplo, que los israelitas y egipcios tenían un entendimiento básico, fundamental, de lo que venía siendo la atmósfera, que nosotros conocemos como atmósfera.
ellos en su día obviamente no le habían dado este nombre de atmósfera y es esto y está compuesta de estos átomos y de esto y de aquello. Ellos simplemente entendían que hay una separación entre las aguas terrenales y las aguas sobre nosotros. Pero por eso mismo, la expresión que da de separen las aguas de las aguas, para los israelitas, que era quien estaba escrito esta carta en principio, tenía sentido. O sea, era suficiente, era comprensible para ellos, no necesitaban más. Ellos comprendían de alguna forma que las nubes proveían de lluvia, por ende había agua arriba. Tal vez, no sabemos, pero tal vez entendieran cómo funcionaba el ciclo del agua, o tal vez lo pudieran como lógicamente deducir, o a lo mejor nada más especulaban así como que, o sea, hay algo así, o sea, el agua de aquí se mueve para arriba de alguna forma. ¿Cómo? No sé, pero pues hay agua arriba, hay agua abajo, feliz. Pero finalmente entendemos que había un nivel de comprensión que el escritor, o sea, que en este caso Moisés, pudo usar ese vocabulario, esas expresiones, esas oraciones, y eran suficientes para dar a entender la idea. Conforme nos vamos yendo más adelante, si has leído historia o algo así, sabes que hubo un tiempo pues, bastante prolongado donde toda esta parte de ciencia y eso era como muy tabuizada y ahora como muy prohibida. Y se nota, por ejemplo, leyendo a Calvino le daba o acreditaba esta separación y este hecho de que se mantuvieran las nubes flotando sobre nosotros como un poder divino, que en sí no está equivocado. O sea, finalmente entendemos que es parte de la providencia de Dios, y el hecho de que funcionan las cosas como funcionan y se hayan mantenido como se hayan mantenido pues hasta hoy. Pero él básicamente decía, esto es un milagro, wow, poder de Cristo. Y esa era su explicación. Entonces si tú llegabas con él y le preguntabas, oye, es que esto, él te iba a decir, poder de Cristo. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que te iba a decir. Pero finalmente ahora, hoy en día, que ya ha avanzado mucho la tecnología, mucho la ciencia, los estudios y todo eso, tú puedes entender que hay factores físicos, hay factores meteorológicos que hacen que las cosas funcionen de la forma que están funcionando. Entonces, es importante que nosotros seamos conocedores de temas que son adyacentes a la palabra, como por ejemplo, ciencia e historia. Mientras más entiendas de ciencia, más fácilmente vas a poder comprender, o más bien, más fácilmente vas a poder maravillarte de la creación de Génesis. El hecho de que todo esté acomodado de una forma tan específica, tan detallada, tan microscópica, como le quieras llamar, es algo sorprendente que realmente si no tuviéramos las herramientas que hoy en día tenemos para analizarlo y verlo y estudiarlo, se pudiera pasar de largo, te pudiera pasar de noche, ni cuenta te das, como a personas antes de nuestros tiempos le pasaron. Si lo acreditas ahora sí, poderes divinos. Entonces, no estás mal, pero no es la historia completa. Entonces, es importante para nosotros mantener el conocimiento actualizado. Les platicaba, por ejemplo, el domingo, si no me equivoco, o el domingo antepasado, no me acuerdo ni siquiera, que los puritanos consideraban que todo el conocimiento era bueno, porque finalmente todo provenía de Dios, así como parte de la revelación general. Entonces ellos decían, ok, conocimiento matemático, aunque sea de un bueno o un malo, es buen conocimiento. Si finalmente Dios proveyó para dar ese conocimiento. ¿Sí? Conocimiento meteorológico, astrológico, científico, tecnológico, lo que tú quieras. Finalmente es conocimiento de cosas que Dios ha revelado. ¿Sí? Por ello es conocimiento que es bueno. Y recuerda que la creación misma cuenta la historia de Dios. ¿Sí? Refleja quién es Dios, refleja cómo es Dios. Si tú entras al cuarto de alguien, tú te puedes dar cuenta de cómo es esa persona. Si lo tiene súper limpio, súper pulcro, súper vacío, o tiene muchísimas cosas, tú te puedes dar una idea de cómo es esa persona, simplemente por ver cómo es su cuarto.
Si abre sus cajones y tiene sus calcetas acomodadas por colores, o por pares, o por rayitas, puntitos y dinosaurios. Si abre su librero y tiene los libros acomodados, acostados o parados, también todo eso te describe a cierto punto cómo es esa persona. La creación misma, digamos que es una forma en que Dios se da a conocer a sí mismo por medio de un objeto físico. Entonces, es interesante, es importante y es relevante para nosotros conocer de esto, ¿sí? Así como es relevante para nosotros conocer de historia. Otra cosa que me gustaría también hacer como aquí énfasis es en la parte de creación y formación. Si te das cuenta, en el primer versículo de Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego si nos vamos al versículo 6, dice: entonces Dios dijo, haya expansión. Y luego versículo 7, Dios hizo la expansión. Las palabras originales para estos dos versículos son palabras diferentes. La palabra para creó es bara, y la palabra para hizo es asa. Asa, no sé cómo se pronuncia, no es hebreo, perdónenme. Pero es algo interesante de ver aquí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es relevante esto? Bueno, es un detalle que podemos omitir fácilmente, pero es una diferencia que está ahí a propósito. No es nada más habilidad de escritura y decir, deja uso diferentes palabras para que se escuche diferente, para que no se haga monótono. Es una decisión consciente que busca demostrar y enseñar una verdad. Dios es un Dios de orden. Si te acuerdas, hace ya ratote, vimos o hicimos como pequeño estudio de religiones del mundo, donde estábamos viendo cada domingo una religión diferente, ¿sí? Y veíamos así como que tenemos el budismo, el hinduismo, ¿qué otra religión había? El judaísmo, el catolicismo, y muchas de las religiones, su raíz o su... ¿Mande? Esa no la dimos. Sí, no me acuerdo. Bueno, entonces muchas de las religiones que hablan sobre la creación o en su creación está fundamentada en desorden, básicamente. Muchos presentan la idea de que el mundo y la materia fueron creados accidental o colateralmente, básicamente como resultado de alguna pelea o rebelión. Si te acuerdas, por ejemplo, con el sintoísmo, este es un ejemplo clarísimo. Acuérdate que el sintoísmo nació porque, según esto, Izanami e Izanagi se pelean. Izanami se va y entonces Izanagi la sigue, y entonces ahí hay un chorro de desorden, hay esto, hay aquello. Finalmente, por causas colaterales, se crea el mundo. Pero todo comienza en base a un desorden. Todo comienza en base a que hay algo ahí que no está funcionando como debería. Y luego, si te vienes a algo que ya es más relevante, o fue más relevante en su tiempo para nosotros, el gnosticismo. Si te acuerdas del gnosticismo, eran los eones y iban bajando. ¿Y qué fue lo que creó el mundo? La rebelión de uno de los eones, Sofía específicamente, que tuvo mucha envidia o muchas ganas de rebelarse, de ser mejor, yo qué sé. Y esto creó o dio paso para la creación del mundo. Entonces es interesante y es importante también ver esta parte donde, ok, entonces vamos a comparar. La creación, según nos relata la Biblia, ¿fue creada por accidente? Fue creada intencionalmente. ¿Y la creación fue producto de algún desorden? No, de hecho, al contrario, la creación misma te refleja que hay un orden de las cosas. Hay un orden, por eso en el principio era una masa inhabitable, y conforme va progresando la creación, va haciendo una masa con forma, ordenada, que puedes comprender, así que podemos habitar. Entonces es una idea también importante. Podemos ver cada detalle y cómo todo está hecho de una forma funcional y perfecta, ¿sí? Conforme a su diseño.
todas las cosas se moran de una forma, o sea, que tú ves y lo dices, wow, es que si estuviera un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, no funcionaría, pero está justo donde debe de estar. Entonces, esto refleja otra vez, recuerda que Génesis es algo que busca reflejar el carácter de Dios, que busca reflejar quién es Dios. Entonces, a través de este orden, a través de esta meticulosidad, tú puedes entender que Dios es un Dios de orden. Desde el inicio de la creación, Dios es un Dios de orden. Otra idea principal o importante es que a través de toda la Biblia el medio o el método o la manera en que Dios forma la tierra es algo relevante, es algo que se menciona bastante. Si te hago la pregunta, ¿cuál es la forma en que Dios forma la tierra? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es más exactamente, cómo decirlo? De la nada. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace para formar la tierra? Dice cosas. Dice cosas, habla. Con su pensamiento. No, habla, literalmente habla. Si salen palabras de cosas. Y Sale se dirige con su por ejemplo, moldea las cosas, No, se guardian solos. se moldean todas. Sí, él dice, él dice. El que sí se hace. Así es. Sí. Bueno, pero, o sea, él dice y el Espíritu Santo lo hace. ¿Pero qué dice? Él dice, sepárense, y el Espíritu lo separa. Ajá. Y la principal forma o el principal método de formar la tierra es a medio de separación. Si tú te das cuenta, es a medio de separación, es por medio de separaciones. Sí, o sea, va Poniendo límites. así. Sí. Separaciones o, más exactamente, distinciones. Sí, la palabra correcta aquí es distinciones. Desde el día 1, luz y oscuridad. Distinciones. Y luego día 2, aguas, expansión, aguas. ¿Sí? Otra vez, distinciones. Y así te puedes ir. ¿Sí? Y luego ya más adelante hizo el día y la noche. Distinciones. El método principal que Dios usa para formar la tierra, para ordenar la tierra, es a medio de distinciones. Creó hombre y creó mujer. Distinción. ¿Sí? Creó lo bueno, creó lo malo. Distinción. Entonces, es interesante también ver esto, es relevante. Dios separa las aguas de las aguas, previamente la luz de la oscuridad, posteriormente el hombre de la mujer. Lo notable de esto está en el hecho de que la cosmovisión bíblica, comenzando de Génesis 1:1, con la distinción de creador y creación, si te vas al versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la distinción ahí es que hay algo que es creador y algo que es creado. Ya es una distinción. Esta distinción es una que ve un orden divino del mundo, con claras distinciones dadas por Dios, que a su vez las declara como buenas. Entonces, cuando lleguemos al final del relato de la creación, tú vas a ver que dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, son como detallitos que hay que poner mucha atención, hay que ir viendo porque todo se va acumulando a decir, este es Dios. Su forma de ordenar las cosas es a medio de distinciones. Él diseña algo y lo hace de una forma que pueda ser distinguido. Entonces, eso refleja parte del carácter de Dios. ¿Qué implica esto para la cosmovisión cristiana? Bueno, entendiendo que la primera declaración de la Biblia establece una distinción entre el creador y la creación en el presente, esto se traduce a nosotros respecto a nuestro adorar. Si nos regresamos, Moisés escribía en un contexto politeísta. El pueblo de Israel o los pueblos ajenos también, adyacentes a, todos eran pueblos que tenían muchos ídolos, ¿sí? Y había mucho culto y había muchos dioses, mucho sacrificio. ¿Por qué? Quería tener un bebé, Dios de la fertilidad. Quería que lloviera, Dios del agua.
Quería que me fuera bien, Dios del dinero. Quería que se casara conmigo fulana, Dios del amor. ¿Sí? Era un contexto politeísta, básicamente. ¿Sí? Para todo había un Dios. Tú querías algo, tú tenías que ir con X Dios y X Dios te lo iba a otorgar. ¿Sí? Según ellos. Para nosotros, a lo mejor ya no tenemos a 1000 dioses, pero seguimos siendo propensos a idolatrar. ¿Sí? Y según Pablo, la idolatría es la raíz de todo el pecado. Si me llevan a buscar Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espérame, que creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué, pero bueno. El punto aquí es que básicamente Pablo dice que la idolatría es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque finalmente el amor a lo terrenal, el amor a las cosas que hay aquí, son los que a ti te inducen a actuar, ¿sí? En pecado, ¿sí? A inclinarte hacia el pecado y no hacia Dios. Algo de lo que veíamos en Gálatas de esta misma parte de los elementos del mundo, las cosas elementales del mundo. Y la definición que le dimos a eso fue básicamente todo aquello material que, quieras o no, funcionaba como el centro de tu vida. Entonces, ya sea una lista de instrucciones, una lista de cosas que debes y no debes, ya sea una cosmovisión diferente. En el caso de los griegos, por ejemplo, ellos veían esta distinción entre 4 elementos, donde era agua, aire, tierra y fuego, ¿sí? Entonces, agua está más abajo, tierra arribita, aire más arriba y fuego todos los astros. Y esas eran sus cosas elementales. Esa era su cosmovisión, y su cosmovisión les decía: estas 4 cosas son los que dan todas las demás cosas. Esas eran sus cosas elementales. Y finalmente, para nosotros, a lo mejor que no tenemos este tipo de cosmovisión, sigue existiendo una tendencia a idolatrar. ¿Qué idolatramos? A nosotros mismos. Cuando yo hago lo que yo quiero, cuando busco lo que yo quiero, cuando yo actúo para obtener lo que yo quiero, estoy idolatrando. Si estoy idolatrando a mi ego, a mis deseos o a lo que es material, como el dinero, la fama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo aplica esto para la cosmovisión cristiana? Aplica en el sentido de que entendemos que hay una diferencia distinguible entre creador y creación. Como parte de la creación y parte de todo lo que incluye la creación, nuestra adoración no puede adorarnos a nosotros mismos. Nuestra adoración o nuestro centro siempre debe ser el creador, no la creación. Entonces aquí sí es algo de blanco y negro: o adoras al creador o adoras a lo creado. Eso es lo que implica.